Muy buenos días para todos, equipos de lengua materna, a nuestras tutoras Claudia Marcela Hernández y Andrea Villamizar Larrota, un cordial saludo. Les habla su compañero de clase Arturo González Cardono. También un saludo para nuestros compañeros de grupo número 15, Natalia Cardona Loaiza, Daniela Fitzgerald Ríos, Juliet Carolina Lozano y Felipe Andrés Navarro. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, personas trabajadoras y educadas que vienen como buenos estudiantes a escuchar esta presentación, merecen mi gran admiración y respeto. Así que comenzamos. Ramas de la lingüística. Bueno, podemos distinguir las siguientes ramas de la lingüística. La fonética, que viene del griego fono, que significa sonido o voz. Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua en específico con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática y fonética acústica. 2. La fonología. Describe el modo en que los sonidos funcionan en una lengua o en una lengua en general, en un nivel abstracto o mental. Por ejemplo, P y B son unidades distintivas del sonido en español, pero no en chino o mandarín. Por eso en español se consideran fonemas diferentes, pero no en chino o mandarín, que usa oposiciones de aspiración más de sonoridad entre las consonantes labiales. La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. En principio, cualquier medio de expresión, lenguaje formal o natural, admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjunto de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión. La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así el conjunto de reglas, principios que gobiernan 15 el uso de un lenguaje determinado. Así, cada lenguaje tiene su propia gramática. Ramas de la gramática. La morfología proviene del griego morfo, que es forma, logía, tratado o ciencia. Así, el todo significa literalmente ciencia o estudio de la forma. En lingüística, este término ha adquirido un significado especializado. Estudio de las formas de las palabras o, por extensión, estudio de la palabra. Esto se remonta a una tradición iniciada en los trabajos de Bauduin de Corneille, según la cual están formadas por raíces y afijos, que realizan la fusión del signo sausuriano. Y aunque también se debe hablar de lingüística de la forma de los sintagmas o de las frases, el término morfología no se aplica a estos últimos. Es la palabra, y solamente la palabra le constituye el objeto de la morfología lingüística de acuerdo a su uso general. La sintaxis estudia la organización y el orden de las palabras en la oración, así como la relación que se establece entre esas mismas palabras y la posición que ocupan determinadas palabras especiales. De entre todos sus cometidos, el que sin duda el más importante es el estudio de la posición de las palabras y su combinación. La sintaxis, como parte que es de la gramática, establece la manera correcta de formar una oración. Y hay que decir que de la misma forma, de cada idioma tiene su propia gramática, tiene también su propia sintaxis. Por ejemplo, en español, toda preposición debe situarse antes de su complemento, sea de tipo que sea. Se tiene que decir que el coche, si dijéramos el coche estaríamos cometiendo un error gramatical o sintáctico. En este caso, el castellano, siguiendo el ejemplo anterior, es la lengua preposicional. Por eso, a la hora de analizar sintácticamente una oración, suele haber dos tipos de sintagmas no verbales: los sintagmas nominales y los sintagmas preposicionales, que no son más que sintagmas nominales precedidos de una
preposición. La ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la escritura. La ortografía se basa en la aceptación de una serie de convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objeto de mantener la unidad de la lengua escrita. En los países que poseen Academia de la Lengua, como en el caso de todos los hispanohablantes, esta es la institución encargada de regular dichas convenciones. La ortografía es una convención, dado que no siempre hay una correspondencia unívoca entre el sonido para establecer dichas convenciones, varían de unas lenguas a otras. En unas ha predominado el criterio fonómico para establecerse en el caso del español. En otras lenguas, en cambio, prevalece el criterio etimológico, como en el caso del inglés o el francés. Y hay mayor diversidad de escritura y pronunciación. La ortografía es un aspecto clave en la enseñanza y la estandarización de una lengua, especialmente cuando se experimenta una gran dispersión dialectal o cuando apenas posee tradición escrita. Analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando características generales y particulares, generando razonamiento y conductas basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. En el aspecto lógico apunta a la representación que logramos formarnos de la realidad de las cosas, partiendo de que las cosas son reales, pero la representación cognitiva es una interpretación subjetiva. La representación es algo ideal o lógico, pero como objeto real del sujeto que se conoce. Piensa y experimenta. Recibe de estas ciertas propiedades como la abstracción, la universalidad, etc., que permite comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias. La analogía permite una forma inductiva de argumentar, fundada en que si dos o más entidades son semejantes en uno o más aspectos, entonces es probable que existan entre ellas más semejanzas en otras facetas. En lingüística se plantea el problema de la univocidad, equivocidad y analogía respecto al uso de las palabras o el sentido del discurso. Las figuras retóricas de la comparación, la alegoría y la metáfora son las figuras a las que la analogía presta su sentido. Asimismo, por analogía se introducen variaciones semánticas y etimológicas. La prosodia es una rama de la lingüística que analiza y representa formalmente aquellos elementos de expresión oral, tales como el acento, los tonos y la entonación. Su manifestación concreta en la producción de palabras se asocia de este modo a las variaciones de la frecuencia fundamental, de la duración y la intensidad que constituyen los parámetros prosódicos físicos. Este punto se divide en dos bloques. El primero considera aspectos suprasegmentales, es decir, que trata la entonación de la frase en su conjunto. El segundo bloque controla la melodía, fenómenos locales de coarticulación, acentuación. La prosodia se genera mediante sistemas basados en reglas, obtenidas a partir de estudios lingüísticos y retocadas empíricamente hasta conseguir una habla sintética aceptable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta presentación y espero que sea de su agrado. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao, chao.